Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de la palabra de Dios. Quiero presentarte hoy un texto tomado del libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 22, que dice así: El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo: ¿De dónde vienes? El adversario respondió al Señor: de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo: ¿Te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió: No por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee. Seguro que te maldecirá en la cara. El Señor dijo al adversario: Está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario se alejó de la presencia del Señor. El día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dijo a Job: Los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca de ellos, cuando, de pronto, irrumpieron los sabeos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: Cayó del cielo fuego de Dios e hizo arder a las ovejas y a los servidores hasta consumirlos. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: Los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: Tus hijos y tus hijas comían y bebían en la casa de su hermano mayor, y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto que sacudió los 4 ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre los jóvenes, y ellos murieron. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó, ni dijo nada indigno contra Dios. Entre los libros sapienciales, el libro de Job es
muy célebre, merecidamente célebre. Fue escrito más o menos hacia el siglo V a.C. y plantea justamente el problema del mal. Y lo plantea de un modo inolvidable. ¿Por qué existen el sufrimiento y la muerte? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y los amigos de Job van a tratar de decirle que esto sucede a causa del pecado, que el mal es un castigo. Y esta es una de las respuestas que se dio frecuentemente frente a este problema. Pero Job modifica la pregunta. Job hace la pregunta mucho más radical. Dice, ¿por qué el sufrimiento de los inocentes? Y esa es una de las preguntas más graves de todos los tiempos. Y la respuesta de Job, misteriosa, como lo vamos a ver, es una aproximación, pero todavía imperfecta. Vamos a tener que esperar el misterio de la cruz de Jesús, de la resurrección, para poder tener una respuesta más definitiva. El Señor dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios, que se aparta del mal. No hay nadie como él en la tierra. Ya desde el comienzo del relato, lo sabemos, de los labios mismos de Dios, el sufrimiento, la prueba, no son un castigo. Job es un justo, es un santo, y va a ser terriblemente probado. También Jesús era justo y era santo, sin pecado, y lo crucificaron. Y el Padre permitió que lo crucificaran y que muriera en una cruz. El santo murió en una cruz. Fue torturado, despojado. Señor, qué grande es el misterio en que nos estás introduciendo. Todo hombre cuando sufre siente la tentación de decir, ¿qué hemos hecho para que Dios nos trate de ese modo? Para nosotros pecadores la pregunta puede tener en parte un sentido, pero sería peligroso darle únicamente esta respuesta. Y Satán respondió, es que Job teme a Dios porque todo le va bien, porque no le pasa nada. Tócale sus bienes, vas a ver que te maldice. Y acá asistimos a una escena inspirada en ese viejo folclore sirofenicio. Job, feliz, rico, lo va a perder todo. Pierde los rebaños, pierde las propiedades, pierde los servidores, pierde a sus hijos y pierde la salud. Todo. Y todo esto debido a la proposición de Satán. En el Antiguo Testamento, Satán es el adversario. Eso significa Satán. Es el adversario. Y el adversario por excelencia. En griego, esto de Satán, que es un término hebreo, se traduce por diabolos. Diabolos es el calumniador. Es el que le pone zancadillas al que camina. Satán es el adversario al designio de Dios. Es el que le lanza un reto a Dios. No cree que el hombre sea capaz de justicia. No cree que el hombre sea capaz de santidad. No cree que el hombre sea capaz de servir a Dios gratuitamente, de modo desinteresado. Acá está el quid de la cuestión. ¿Sirvo a Dios por interés, por lo que me va a dar? Ojo con toda la teología de la prosperidad, con toda esa teología que hoy en día está muy en boga, de decir, bueno, usted ofrende, dele a Dios porque le va a llover la bendición, le van a llover los bienes. O sea, promover la codicia religiosa. Hacer una mentalidad de trueque, yo le doy a Dios para poder recibir. Nada más contrario a la palabra de Dios. Porque la señal de Satán es el interés. La señal de Satán es la codicia, es el egoísmo. Doy para que me des. Eso es satánico. Doy para que me des. Eso es satánico. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿soy capaz de gratuidad, de generosidad?
¿Sirvo a Dios y a mis hermanos en vistas del premio o en vistas del mérito? ¿O lo hago por amor? Lo hago sin esperar nada de retorno, porque he encontrado la alegría de dar y de dar desinteresadamente. Job, postrado por tierra, dijo: salí desnudo del seno de mi madre y desnudo voy a volver allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y en lugar de maldecir, como lo había deseado el tentador, Job, despojado de todo, acepta el sufrimiento y continúa bendiciendo a Dios. Acá conviene releer lentamente estas palabras admirables. Del hombre abrumado por ese desamparo inaudito que lo había perdido todo en un día, cabía esperar una actitud rebelde, una protesta. En cambio, asistimos a una sumisión humilde, sublime, orante. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Satán perdió el primer combate, pero va a volver al ataque. Te invito a que medites y ores todo esto, haciéndolo con este tema musical titulado Tu fidelidad. Jamás me dejarás. Tu fidelidad, oh Dios, es más grande que los cielos. De mi mente no lo puedo comprender. Tu fidelidad, oh Dios, permanece para siempre. Es eterno. No lo puedo comprender. Ni lo alto ni lo bajo, presente o por venir, me podrán separar de tu amor, mi Señor Jesús. Más grande que los cielos, que
lo puedo comprender. Te invito ahora a escuchar este Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. ¿Quién es el más importante? Qué pregunta tan vieja en las comunidades cristianas. Los discípulos de Jesús discutían sobre quién era el más importante, o sea, quién tenía mayores títulos para ocupar el primer puesto en ese futuro reino que ellos esperaban. Y lo más sorprendente es que esta discusión sigue al segundo anuncio del Mesías sufriente, de la pasión. Prueba evidente de que no entendían qué clase de Mesías era Jesús. Según Lucas, Jesús adivinó sus pensamientos. Según Mateo, son los discípulos quienes le preguntan al Señor quién es el más importante en el reino. Y Cristo procede de manera gráfica, al estilo profético. Coloca a un niño a su lado. Entonces dice: El que acoge, el que recibe a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. El niño y el pequeño acá representan al humilde, al débil, al indefenso, aquel que es despreciado, aquel que no tiene ningún valor social. Y bien, según Jesús, ese despreciado, sin valor, es el más importante en la comunidad del reino, y no los que tienen las funciones de responsabilidad, o de decisión, o de dirección, o de presidencia, o los que sobresalen por sus cualidades. No. Fueron los primeros quienes constituyeron el centro de atención de Cristo, justamente por ser los preferidos de Dios, hasta el punto que Jesús se hizo uno de ellos y el servidor de ellos. Y por esto, Él es el más importante. Mucho más todavía, Cristo llega hasta identificarse con esos pequeños, según lo dice en la parábola del juicio final. Y aun siendo el pequeño el más importante, es mayor el que lo sirve en nombre de Cristo, justamente porque se hace todavía más pequeño que Él. Y por lo tanto, en la respuesta de Jesús, podríamos decir que se combinan dos ideas en este ritmo ascendente. La primera: el mayor en el reino de Dios es el más pequeño, es el más pobre, el que mejor reconoce su indigencia absoluta, su dependencia de Dios. Pero todavía es mayor el que ama, el que sirve al más humilde, porque así se hace todavía más pequeño que él, como lo hizo Cristo, que es el enviado del Padre. El criterio de Cristo para medir la grandeza personal dentro de la comunidad significa justamente esa inversión total de las reglas vigentes en la sociedad. Los más pequeños, estén dentro o fuera, tienen que ocupar el centro preferente de interés, y el que los sirve, y no el que manda, es el más grande. Y obviamente que esta actitud de servicio no se casa con la ambición de poder,
o de dominio. Y tenemos que tener en cuenta que nadie está salvado de esta ambición de dominio, de poder. Ni siquiera los amigos de Jesús. Cuando se escribió este pasaje evangélico, la comunidad cristiana, en cuyo seno se gestó la redacción de este evangelio, ya tenía la experiencia de los problemas diarios que surgen en las relaciones comunitarias, tanto en la línea vertical, la autoridad respecto de la base, y viceversa, como en la línea horizontal, los miembros. ¿Quiénes son más importantes? Y entonces, en medio de toda esta crítica a las pequeñas o grandes ambiciones o rivalidades que uno puede encontrar en las cartas de San Pablo, por ejemplo, o de los otros apóstoles, no están ausentes justamente al recordar esta catequesis del Señor sobre la verdadera grandeza de la comunidad en el reino. El tema es de ayer y es de hoy, y la razón última del planteamiento paradójico que está haciendo Cristo se basa justamente en su propia persona, en su propia actuación, en su propio ejemplo. Es el nombre de Jesús lo que da conexión a la primera y a la segunda parte de la proclamación del Evangelio. Acoger a los pequeños y arrojar los demonios en su nombre. Y fruto de la actitud de humildad, de servicio que Jesús propone, el fruto no es monopolizar su nombre, como se dice en la segunda parte del Evangelio. Bíblicamente el nombre significa la persona. Y por otros pasajes del Nuevo Testamento nosotros vemos que el nombre de Jesús, que su persona, es lo que reúne a los que creen en Él, es lo que da eficacia a la oración, a la misión evangelizadora, es lo que garantiza el envío y la presencia del Espíritu Santo. Es la única esperanza de salvación, y eso lo dijo el apóstol Pedro delante del Sanedrín. Es el fruto de la glorificación del señorío de Cristo después de pasar por la humillación suprema de la cruz. Del modo que al nombre de Jesús, dice San Pablo, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Siguiendo esa línea servicial de Cristo, la comunidad de la Iglesia tiene que ser la servidora del Evangelio, pero no creérsela propietaria. Y por eso no tiene que impedir que lo utilicen los de fuera. Esto pretendían los discípulos, porque lo que importa es la difusión del reino de Dios, no el triunfo de la Iglesia. Porque la comunidad cristiana está al servicio del reino, de los hombres, y sus problemas, gozos, esperanzas, es lo que la Iglesia comparte con ellos. Ora conmigo. Gracias, Padre, gracias por la lección que nos dio Jesús. Él nos enseñó quién es el más importante a tus ojos, el que se hace pequeño, sencillo como un niño, como el mismo Cristo, el servidor de todos, el que sabe recibir el reino como un don, entrando en el reino. Te pido, Señor, que obres en nosotros esta conversión total a la receptividad humilde, del que lo espera todo de tus manos, con la ilusión, con la gratitud de un niño. Haz, Señor, que siguiendo el ejemplo de Jesús, sirvamos en su nombre a los hermanos con una sonrisa alegre, compartiendo los gozos y las esperanzas de todos. Amén. Te invito a que ores y medites todo esto escuchando este tema musical de Israel y Moisés, titulado Contigo en la cruz.
que guiara mis pasos. Por muchos caminos crucé sin tener un porqué, sin pensar en fracasos. Yo llamé y llamé y nadie respondió. Varias puertas toqué, pero nadie me abrió. De repente me vi en el Calvario, de frente a una cruz. Entonces me dije a mí, ¿qué es lo que hago aquí? No elegí este camino. Y en ese momento te oí diciendo, ven a mí, yo quiero hablar contigo. Entonces me acerqué, pero no te miré. De repente noté que había un clavo en tus pies, pero cuando levanté la mirada, de pena lloré. Déjame acariciar tu cuerpo, yo quisiera besar tus pies. Dame un poco de tu tormento y que algunas heridas queden en mi piel. Déjame acariciar tu cuerpo, yo quisiera besar tus pies. Dame un poco de tu tormento y que algunas heridas queden en mi piel. Que no me separen de ti, que me dejen ahí por un poco de tiempo. Quizás pueda disminuir el intenso dolor que tortura tu cuerpo. Sé que debes morir, porque escrito está, tu muerte es la vida de la humanidad. Pero en medio de tus sufrimientos, yo quiero estar. Déjame acariciar tu cuerpo, yo quisiera besar tus pies. Dame un poco de tu tormento y que algunas heridas queden en mi piel. Me niego a mí mismo y tomo mi madero, pues junto a ti crucificado me quedo. Toda mi voluntad y mi vida te entrego, pues lo que ahora yo soy, solo a ti te lo debo. Pues decidido a seguirte estoy, y ahora me quedo contigo en la cruz. Déjame acariciar tu cuerpo, yo quisiera besar tus pies. Dame un poco de tu tormento y que algunas heridas queden en mi piel. Déjame quedarme junto a ti, Jesús. Siempre a tu lado, crucificado. Siempre a tu lado, contigo.